Del vencimiento del 22 de marzo. ¿Por qué? Porque si este programa no llega a ser aprobado, y lo decía también Guzmán al día de ayer, se corre el riesgo de entrar en default. ¿Por qué? Porque el 22 de marzo hay un vencimiento, ¿verdad, senador? Como una mirada sobre este tema también, porque es muy importante, lo decía ayer el ministro de Economía. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me parece que sí, que este dictamen que acabamos de aprobar me parece que pone las cosas en línea para que ojalá el jueves podamos sesionar y aprobarlo finalmente. Un acuerdo que no hay acuerdos buenos con el fondo, hay acuerdos menos malos. Lo importante es empezar a trabajar a partir de este acuerdo para que el crecimiento de nuestra producción, ya sea de la industria, del campo, pueda seguir creciendo y podamos engrosar el Producto Bruto Interno, que es el que nos va a permitir salir adelante como país, pagar deudas, pero además, fundamentalmente, que la gente pueda salir del momento difícil que está llevando y eso es lo más importante, porque hablamos de la macroeconomía, bueno, pero la macroeconomía tiene que estar en línea con lo que necesitamos. Bajar la inflación, que los alimentos sean alcanzables a todo el pueblo y que el nivel de pobreza baje definitivamente. Senador Lewandowski, bueno, también en esa misma línea lo habían expresado los gobernadores cuando estuvieron de paso por la Cámara de Diputados, también el gobernador Perotti de Santa Fe, en el sentido estuvieron todos de acuerdo los gobernadores, independientemente de la cuestión política partidaria, digamos, de sus respectivas banderas partidarias, acerca del riesgo y el problema que sería para la Argentina caer en default. Sin duda, porque hay muchas provincias que están endeudadas en dólares y con créditos en organismos internacionales. Hay muchas obras que se hacen a partir del BID, del CAF, distintos organismos que permiten financiar, y en algunos casos hasta con cuentas no reembolsables, en otros casos con líneas de créditos blandos. Por lo tanto, todo eso se vería afectado de entrar en default. Por eso es cuando uno dice, bueno, nos gusta que el fondo nos audite cada 3 meses, nos gusta que... No nos hubiese gustado entrar en el nivel de deuda que no solamente es económico, sino un nivel de deuda político, porque estamos recibiendo o nos dieron más del doble de lo que se permitía técnicamente recibir. Indudablemente que esto es como cuando uno va al banco, tiene un crédito preaprobado por 300.000 pesos y el gerente dice, porque sos simpático te vamos a dar 800.000, no existe. Entonces, bueno, hay un condimento político y lamentablemente ese dinero ya no está en el país y no se usó ni para los gasoductos que tenemos que hacer, ni para que las empresas pudiesen proveerse de tecnología, ni para que el campo pudiese invertir. Entonces, lamentablemente es una plata que no se usó ni para obra pública. Bueno, no está, hay que pagarla. Y bueno, esta es la decisión de pagarla de esta manera y tener estos 4 años que llevan de gracia para que en ese tiempo podamos tener la suficiente inteligencia de aprovechar nuestros recursos para crecer. Senador, bueno, entonces, ¿cómo queda la situación de las retenciones a las exportaciones? Bueno, ese es otro tema que se va a debatir y que me parece que lo más saludable es consultar en cada provincia cuál es el pulso, porque muchas veces se toman algunas medidas que en definitiva terminan generando una crisis y no generan ni la recaudación que puede mover el amperímetro, ni abaratar, que es lo más importante, la mesa de los argentinos. Entonces hay que ver que cuando se toman algunas medidas, pensar cómo repercute y cuál es el ánimo de los productores que están en el lugar. Por eso hay que consultar a quienes están en el lugar para tomar medidas inteligentes y que lleven y que no nos metan de nuevo en crisis que ya la hemos vivido en el pasado, y que creo que hay que tener un pensamiento imaginativo. Lo decíamos ayer cuando vino el ministro, yo le recordaba, hay una ley de agricultura, ley vinculada a la agroindustria, que tenemos que votar en el Congreso y que es una muy buena ley que da exenciones impositivas, que da alguna posibilidad que incentive la producción.
que la diversifiquemos. Tenemos los periurbanos de los pueblos, que es la tierra cercana a los pueblos, en donde siempre hay una disputa si el productor fumiga hasta la plaza del pueblo o si tiene que fumigar de 2.000 metros más adentro. Bueno, esta es una discusión que siempre se da. Bueno, hay mucha tecnología puesta para que esto no ocurra, hay ideas para que se diversifique la producción, y esa diversificación va a llevar también a que podamos abaratar los alimentos. Me parece que nos debemos una política realmente y hablar con los que realmente entienden del tema para ver cómo podemos salir adelante. El mundo está en guerra y lamentablemente bueno, los que producen determinados productos lo tenemos nosotros, pero eso no tiene que ir en detrimento de la mesa de los argentinos. Si encontramos esa lógica de vender bien nuestros productos, pero que no afecten a nuestra mesa, creo que va a ser la ecuación justa que necesitamos. Y en el medio el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario, porque está todo relacionado con todo. Sin dudas, y en el medio también la energía. Es decir, nosotros tenemos los alimentos, pero no tenemos todavía la suficiente energía propia y la tenemos que importar. Entonces, y ayer un dato que es importante, lo que dijo el presidente del Banco Central. Hay 45.000 millones de dólares de los argentinos lo tienen acá, lo tienen bajo el colchón, como decimos habitualmente, en cajas de seguridad. Bueno, también hay que ser lo suficientemente inteligentes para encontrar posibilidades de inversión de aquellos que quieran ponerla en el circuito, de aquellos que quieran invertir, y que de pronto una parte de ese dinero invertido sería mover también la economía y la posibilidad de las divisas que necesitamos, que la necesita la industria, la necesita el campo, porque vamos a sustitución de importaciones, pero hay importaciones que todavía no podemos sustituir. Entonces, de poder tener los dólares para comprar los insumos y que ese crecimiento que ha tenido muy bueno la industria en el 2021 no se atasque, no se frene. Bueno, y uno recorre, y vengo de una provincia que ha encontrado valores realmente muy buenos, porque también hay que decirle a la gente que lo que pasó en el 2015 al 2019 no solamente fue un endeudamiento feroz, sino que además fue la destrucción del aparato productivo. Se perdieron en Argentina 135.000 puestos de trabajo en blanco de las empresas, cerraron muchas industrias. Entonces, todo eso hay que reconstituir con pandemia en el medio y con una guerra que nos toca ahora. Muchas gracias, senador. Ustedes. Bueno, estábamos con el senador Marcelo Lewandowski de la provincia.